Muy bien, entonces vamos a empezar hablando del oído. El oído como tal va a ser el órgano de la audición y del equilibrio. Este se va a dividir tanto en oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo y el oído medio van a estar relacionados principalmente con lo que es la transferencia del sonido, exactamente con la audición, mientras que el oído interno va a contener el órgano del equilibrio, además del órgano de la audición. Estas estructuras van a estar separadas por la membrana timpánica que separa el oído externo del oído medio y van a estar conectadas hacia la nasofaringe a través de la tuba auditiva. Entonces, la primera parte del oído externo va a estar formada por la oreja como tal y el conducto auditivo externo. La segunda parte, que va a ser el oído medio, es una cavidad como tal, va a estar ubicada en la porción petrosa del hueso temporal y vamos a ver que está conectada con diferentes estructuras y va a tener diferentes paredes. Por aquí va a entrar la tuba auditiva que se va a comunicar hacia la nasofaringe a través de este conducto. Y la tercera parte va a ser el oído interno, que va a consistir en toda la serie de cavidades alojadas dentro de una porción del petrosa del hueso del temporal, entre el oído medio lateralmente y el conducto auditivo interno medialmente. En esta porción, en el oído interno, va a estar como tal el nervio vestíbulo-coclear y el nervio facial, la cóclea y los conductos semicirculares. Entonces, en esas tres porciones vamos a dividir nosotros el oído. Entonces, aquí vamos a tener un esquema, es un corte sagital a la altura de la porción petrosa del hueso temporal y donde vamos a poder observar las tres regiones. Entonces, el oído externo va a corresponder desde la parte externa, que es la oreja, que está constituida por piel y cartílagos, y después vamos a observar que va a ser el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo va a estar formado por una parte cartilaginosa y por otra parte ósea. Y por este conducto es por donde van a entrar las ondas sonoras hasta el tímpano. Entonces, el tímpano es la membrana que va a transmitir ese sonido. Entonces, va a entrar el sonido, que es una onda sonora. Esta energía sonora se transmite al tímpano. El tímpano lo va a transformar en energía mecánica, que se va a transmitir a través de estos tres huesecillos que están dentro del oído medio. Y después, todo este sonido va a pasar a la región del oído interno, en donde se va a transmitir hacia la cóclea para transformarse en energía eléctrica y viajar hacia el cerebro. En esta parte superior vamos a tener los conductos semicirculares que están orientados en los tres planos cartesianos, en las tres dimensiones, para que nosotros nos podamos ubicar en el espacio. ¿Ok? Entonces esto nos va a permitir que nosotros sepamos cómo estamos ubicados para mantener el equilibrio. Aquí podemos observar la porción petrosa del hueso temporal, la apófisis estiloides, la apófisis mastoides. Aquí está la escama del temporal. Tenemos aquí el oído medio. Aquí tenemos el esqueleto óseo del laberinto y después acá tenemos el conducto auditivo interno. Si se fijan, aquí entran tanto el nervio vestíbulo-coclear con su rama vestibular, su rama coclear, y por arriba pasa el nervio facial. El nervio facial que va a estar entrando justamente entre los conductos semicirculares y la cóclea. En el oído medio tenemos la tuba auditiva o trompa faringotimpánica, que tiene una porción ósea y una parte cartilaginosa, y va a entrar hasta la región de la faringe. Si ustedes intentan, por ejemplo, cuando van de viaje o cuando suben de un avión, se llega a tapar el oído, es porque hay edema en esta región. Se tapa la tuba faringotimpánica, la tuba auditiva, y el aire queda atrapado porque aquí en esta región no hay sitio para donde salir. Hasta que ustedes bostezan o abren la boca, se destapa esta zona, se equilibran las presiones y se destapa su oído. Justamente por aquí abajo vamos a ver la... ¿Perdón? Que sí, esa parte es la que se llama la trompa de Eustaquio. Sí. O si esa es otra.
No, es la misma, nada más que ya no utilizamos ese epónimo. No es Ok. ajá, tuba o trompa auditiva o trompa faringotimpánica. Ajá. Si bien el nombre nos Muchas dice gracias. va desde la faringe hasta el tímpano. ¿Ok? Y debajo de aquí podemos ver la vena yugular interna. Entonces, vamos a empezar por la parte más externa, por la oreja. La oreja se compone principalmente de cartílago elástico, que es de forma irregular y va a estar cubierto por una piel muy delgada. La oreja como tal va a presentar diferentes depresiones y elevaciones. La depresión más profunda va a ser esta región, que va a ser la región de la concha. Toda esta zona representa la concha. ¿Ok? Esta es la depresión más profunda y después va a tener un borde elevado. Este borde elevado va a ser el hélix. Todo lo que está acá. ¿Ah? Si ustedes se tocan el oído, es la parte que está como más externa del oído. Y después vamos a tener el lóbulo de la oreja. Algunos de ustedes lo van a tener más externo, más alejado de la piel de la mejilla, otros lo van a tener más pegadito. ¿Ok? El lóbulo generalmente no es cartilaginoso, solamente está formado por tejido fibroso, grasa y vasos sanguíneos, por lo que es fácil que se perfore y es donde generalmente se colocan las perforaciones. Otras regiones que vamos a tener dentro de la oreja va a ser esta elevación. Este es el trago. Se llama trago porque viene del griego tragos, que significa cabra. Y si se han fijado en los adultos, esta parte también se llega a llenar de pelitos. Entonces esos pelitos son semejantes a los de la cabra y por eso le llamo trago. Entonces, aquí en el hélix, la parte interna, va a haber otra depresión y va a haber otra elevación que va a estar separando al hélix de la concha. A este le vamos a llamar antihélix. E igual, el trago que es una elevación va a tener su otra elevación a la que le vamos a llamar antitrago. Entonces, trago, antitrago, hélix, antihélix y la depresión, la concha. La parte inferior va a ser el lóbulo. Entonces vamos a ver que la inervación como tal de la oreja va a estar dividida, va a estar dada por dos nervios principalmente, pero por tres nervios. El primero de ellos va a ser el nervio occipital menor, que es una rama de C2, que vendría siendo toda la parte de la mitad hacia atrás. Después vamos a tener el nervio auricular mayor. El nervio auricular mayor también, que van a ir de C2 y C3. Y después tenemos en la parte anterior el ramo auriculotemporal del nervio mandibular, que es rama del trigémino. ¿Ok? Esta es una vista, este es un paciente, vean lo que les comentaba, el primero va a ser el hélix. Todo el hélix sería desde aquí, desciende, hasta esta región. Todo esto sería el hélix, ¿vale? Después tenemos lo que sería en esta región del lóbulo. Aquí tendríamos el trago. Se fijan aquí en el trago, ya se ven ahí los pelitos, los vellos. Tenemos el antitrago.
Aquí tenemos el anti-hélix. Y estos son los más comunes. Después vamos a ver que existen otras más. Por ejemplo, el hélix se puede continuar hasta acá. Se llama cruz del hélix. Aquí podemos tener, no todos, pero en el hélix pueden tener una pequeña protuberancia. Y esa la vamos a llamar tubérculo auricular. Si ustedes ven, no todos lo tenemos, algunos sí, algunos no. Es una variante anatómica. Después tenemos en el 5, que sería esta región, la crura del antihélix. Justamente en la parte más superior tenemos otra depresión, que va a ser la fosa triangular. Este surco que se forma entre el hélix y el antihélix, que sería esta región, que está por dentro, es la fosa escafoidea. Toda esta va a ser la concha. Y aquí tenemos hacia adentro el conducto auditivo externo. ¿Ok? Entonces, si regresamos a nuestra vista superior de la base del cráneo, como tal vamos a tener estas estructuras. Si recuerdan los orificios de la base del cráneo, aquí tenemos el conducto auditivo interno. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esta es la parte hacia medial, esta es la parte hacia lateral. Vamos a ver que la porción petrosa del temporal, que la tenemos en esta región, todo esto es la porción petrosa del temporal. ¿Ok? Toda esa porción petrosa, dentro vamos a tener al oído medio, y vean cómo en esta parte, que corresponde a la apófisis mastoides, ese que está de morado, este corresponde a la apófisis mastoides, es el antro mastoideo, que se va hacia atrás. Entonces vean, el antro mastoideo y toda la cavidad mastoidea se llena de aire junto con el oído medio, que sería toda esta posición, porque se comunica hacia la faringe. Este es el meato, bueno, la tuba faringotimpánica, y va a llegar justo hasta la faringe. Aquí está la silla turca, y justamente por debajo de la silla turca estaríamos cayendo en la nasofaringe. Entonces esto es por lo que se comunica, por lo que se llena de aire del oído medio. Aquí podemos observar otra vez el nervio facial, que entra junto con el nervio vestíbulo coclear, entra, tiene su región, su porción petrosa, y después cae, ¿vale? Se va hacia el lateral, desciende hasta salir por el orificio estilomastoideo. Entonces, el nervio vestíbulo coclear llega hasta el oído medio, y el nervio facial llega al oído medio, y después desciende la porción petrosa del temporal para salir a través del orificio estilomastoideo. Aquí podemos ver la relación con la carótida. ¿Sí? Profesor, ¿puede repetir eso? ¿Lo del facial? Sí. El facial sale de la fosa craneal media, entra justamente en el conducto auditivo interno, atraviesa el oído medio, pero en el oído interno va a pasar justo por detrás de la cóclea y por delante de los conductos semicirculares. Después hace un ángulo recto y desciende a través de la porción petrosa del temporal para salir a través del orificio estilomastoideo. Aquí van a ver, por ejemplo, que la arteria carótida interna,
que está aquí, que va a entrar por el orificio carotídeo. Si se fijan, está en contacto y va a dar una de las paredes del oído interno, del oído medio. ¿Vale? Pacientes que tengan problemas de hipertensión, como aquí va a estar muy cerca la carótida, la presión puede ser tan alta que pueden incluso ellos escuchar sus latidos. ¿Ok? Doctor. Disculpe. ¿Sí? Bueno. Dale tú, dale tú. Ok. ¿El vestíbulo coclear hacia dónde va? Disculpe. El nervio vestíbulo coclear, como su nombre dice, tiene dos componentes. El componente vestibular, que sería este, que se va hacia los conductos semicirculares. Y otro componente, que es el coclear, que se va hacia la cóclea, hacia el caracol. ¿Ok? Doctor, Ujú. ¿puede repetir rápido lo de que se llena de aire? Sí. Aquí tenemos en esta región la apófisis mastoides. ¿Ok? Entonces la apófisis mastoides es un hueso neumático, un hueso neumatizado, tiene aire. La forma en la que llega ese aire hasta la mastoides es a través de aquí. Está la tuba faringotimpánica, que se comunica con la faringe, entonces el aire entra a través de la tuba faringotimpánica, perdón, y llega hasta el oído medio. Y del oído medio se comunica hasta la mastoides. Ahorita vamos a ver de las paredes del oído medio, cómo están formadas y cómo se van a comunicar. ¿Ok? Gracias. Y por ejemplo aquí podemos ver la distribución de los conductos semicirculares. Aquí tenemos el conducto semicircular anterior, el conducto semicircular posterior y el conducto semicircular lateral. Entonces, si se fijan, damos los tres ejes, las tres posiciones. Entonces, antes de llegar hasta acá, vamos a ver esto. Aquí en el conducto auditivo externo tenemos la parte que es el meato. ¿Sale? Meato es el orificio, meato auditivo externo o meato acústico externo. Este se va a extender hacia el interior a través de la porción timpánica del hueso temporal. La porción timpánica del hueso temporal va a ser esta. ¿Ok? Y va a ser un conducto. La mitad del conducto más o menos está formado por cartílago. Y la otra mitad va a estar formada por hueso. ¿Ok? Dentro aquí vamos a tener la membrana timpánica. Este solamente es un canal. ¿Sale? Entonces, cualquier objeto que entre a través del conducto auditivo externo, pues no va a pasar más allá, a menos que se perfore el tímpano. Entonces, mientras no haya nada, ningún objeto extraño, no estemos metiendo ahí nada, no tiene que pasar nada. Después vamos a ver qué porciones son las que vamos a llegar a ver del tímpano. Entonces, una vez que ya estamos dentro del conducto auditivo externo, vamos a llegar al tímpano. Esta membrana timpánica va a estar adosada a todo el conducto, ¿vale? Y se va a comunicar con los huesecillos internos del oído medio. Aquí vamos a ver que son tres huesecillos. El martillo, el yunque y el estribo. ¿Ok? Y ven, aquí tenemos la trompa faringotimpánica que se está comunicando otra vez con el oído medio. ¿Para qué? Para mantener las presiones. Si no existiera esta trompa faringotimpánica, pues no hay forma de mantener las presiones. Hagan de cuenta que la membrana timpánica va a funcionar como una bocina. Lo que hace es moverse, vibrar, para transmitir el sonido. Si esto estuviera lleno de aire y estuviera cerrado, no habría forma de que se moviera, entonces el sonido no se podría transmitir. ¿Ok? Una pregunta, doctor. ¿Sí? Si se perfora el tímpano, ¿se pierde la audición?
No se pierde completamente, disminuye la capacidad auditiva porque se sigue moviendo y aparte vamos a ver después que la transmisión del sonido va a tener dos porciones. Una porción que va a ser a través de las vibraciones, una aérea, y la otra va a ser una a través del hueso, que es a través de la transmisión ósea del sonido. Pero no se pierde completamente porque todavía vamos a tener la porción ósea, pero sí disminuye. ¿Ok? Ok, ¿y la membrana timpánica es qué es? ¿Músculo, tejido o qué es? Sí, es tejido conectivo. No es piel como tal, es tejido conectivo, ¿vale? Que está adosado hacia las paredes. Entonces, cuando nosotros hacemos una exploración del oído a través de un otoscopio, vamos a observar una parte central. Esta parte central le vamos a llamar ombligo, ¿vale? Esta es la que tienen marcada como A, es el esquema y aquí tenemos una visión de un otoscopio. Entonces, la primera porción va a ser el ombligo. Entonces, el eje central, va a discurrir perpendicularmente a través del ombligo, como si fuera un mango de paraguas aquí. Este va a ser el mango del martillo, que está pegadito a la membrana timpánica. ¿Ok? Entonces, después, por arriba de este mango del martillo, la membrana se va a hacer más delgada. ¿Ok? Y esta parte que está aquí superior le vamos a llamar porción o pars flácida. Entonces, aquí está el martillo. Este es el proceso lateral del martillo, o apófisis lateral. Y arribita justamente vamos a tener la porción flácida. ¿Ok? Después de esta, todo esta que está aquí, es la porción tendinosa o porción tensa. Y vendría siendo toda esta región, que es más delgada, se ve más pequeñita. Bueno, se ve más delgada, más translúcida. Y con la luz del otoscopio vamos a ver que se va a formar un triángulo luminoso, que es este que está acá. ¿Ok? Entonces, esos son los componentes que nosotros vamos a ver dentro de una exploración de un oído. ¿Ok? Aquí vamos a tener aparte también otro que es el pliegue malleolar posterior y el pliegue malleolar anterior. Que aquí sería más o menos este de acá, el lateral, el posterior, y este es el anterior. Generalmente donde se va a perforar el tímpano es en estas porciones, en la porción tensa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la más delgada y porque es la que está más estirada, por así decirlo. Entonces es más fácil de que se rompe y se desgarre. Puede ser por infecciones del oído medio, o puede ser por objetos extraños que nosotros introducimos a través del conducto auditivo externo. Entonces, todo esto tiene que estar tenso para que funcione como si fuera un tambor. El aire va a pegar la membrana y va a mover al martillo. Está aquí. Esos movimientos son los que se van a transmitir a través de la cadena de huesecillos. Doctor, ¿Sí? como tal, el tímpano, ¿qué abarca? O sea, ¿o solo es la membrana timpánica? Solo es una membrana que recubre. ¿Sale? Entonces está Ok. sellando O sea, completamente todo lo que membrana es. timpánica. El tímpano es el mismo. Ok, gracias. Doctor, en las partes del oído, entonces, ¿el tímpano o cuál parte es la que se encarga del equilibrio? No, el equilibrio lo va a dar los conductos semicirculares. Ahorita vamos a hablar de ellos. Ah, ok. Doctor, ¿me puede regresar rapidísimo a la de antes, por favor? ¿Sí?
¿Listo? Entonces ahora llegamos al oído medio. O sea, el tímpano, la membrana timpánica va a ser el límite del oído externo. Ahora en el oído medio también se le va a conocer como cavidad timpánica o cavidad del oído medio. Esta es una cámara que va a estar llena de aire y está situada en la porción petrosa del hueso temporal. Vamos a ver que tiene dos porciones. Una va a ser la cavidad timpánica y la otra va a ser el receso epitimpánico o espacio superior a la membrana timpánica. Entonces, si lo vemos aquí, hacemos una línea así más o menos. Todo lo que esté por arriba del tímpano va a ser el receso epitimpánico. Y todo lo que esté acá va a ser la cavidad timpánica. Esta se va a conectar con la nasofaringe a través de la trompa o tuba faringotimpánica. Y postero superior, o sea, por atrás y hacia arriba, se va a conectar con el antromastoideo. Toda esta cavidad va a estar revestida de mucosa, que es el mismo tipo de mucosa que vamos a tener en la nasofaringe. Y las celdillas mastoideas y el antromastoideo también van a estar rodeadas de esta mucosa, que es epitelio respiratorio. Aquí vamos a encontrar dentro a los huesecillos del oído, que son 3, que ya los vimos, pues ya los mencionamos nada más, los vamos a revisar. El martillo, el yunque y el estribo. Aquí vamos a tener a los músculos, aquí no están, pero vamos a ver en esta diapositiva, el músculo estapedio y el músculo tensor del tímpano, la cuerda del tímpano, que sería este nervio que está aquí, la cuerda del tímpano, que es un ramo del séptimo par craneal, y el plexo nervioso timpánico. ¿Ok? Entonces, Profesor, ¿sí? comentó que una parte estaba posterior a eso. ¿Cuál era esa parte? Sí, las celdillas y el antromastoideo. Posterior a la cavidad timpánica. Sí. Ajá. Por arriba va a estar el receso epitimpánico, o sea, epitimpánico, por arriba del tímpano. Sí. Y hacia superior y posterior va a estar el antromastoideo y las celdillas mastoideas. En esa vista, ¿en dónde estaría la entrada al antromastoideo? Estaría como por acá atrás, nada más que no la vemos. Gracias. Ahorita la vamos a ver mejor. Esta es una imagen. Yo tengo donde- una pregunta. Sí, ajá. La cuerda del tímpano, ¿qué nervio era? Es rama del séptimo par. Ok. Ujú. Entonces, vean cómo está aquí el esquema. Es como si estuviéramos viendo desde el lado lateral a la cavidad timpánica. Entonces, la cavidad timpánica va a tener diferentes paredes, ¿ok? Hagan de cuenta que va a ser una caja. Entonces, aquí adelante tendríamos al tímpano cubriéndolo, ¿vale? Entonces, si quitamos el tímpano, nos van a quedar nada más estas 5 caras a la vista. Entonces, vamos a tener la primera cara, que va a ser la cara superior. ¿Ok? De toda esta. Esta pared superior también la vamos a llamar pared tegmental. Esta es la parte superior del tímpano y separa la cavidad timpánica de la dura madre y de la fosa craneal media. ¿Ok? ¿Cómo se le llama al techo básicamente del tímpano? Es la pared tegmental o la pared superior o el techo. ¿Ok? Después vamos a tener la parte inferior o el piso.
que va a estar en esta región. ¿Ok? El piso como tal le vamos a llamar también pared yugular. Esta igual está formada por una capa ósea y separa la cavidad timpánica del bulbo superior de la vena yugular interna. Aquí tenemos la vena yugular interna. Entonces, por eso se va a llamar pared yugular o el piso de la cavidad timpánica. Perdón, ¿dijo que conecta con la vena yugular interna o solamente que está como junto? No, lo separa. Lo separa del bulbo superior de la vena yugular interna. ¿Ok? Después esta... ¿sí? En la pared bueno, es que yo había notado que también por el suelo entra el ramo timpánico, pero también está como una abertura en la pared anterior, porque es que, bueno, aquí veo en la imagen 2 nervios cuerda del tímpano señalados. No, lo que pasa es que el nervio cuerda del tímpano, ahorita lo vamos a ver, atraviesa. O sea, se complementa, es completamente por aquí. ¿Sale? O sea, aquí lo cortaron, pero sí atraviesa tanto la pared, pues la posterior como la pared anterior. ¿Sale? Aquí lo cortaron para que lo podamos ver, pero sí atraviesa toda esta pared. ¿Ok? Y sale por el agujero que está en la pared anterior. Sí. O entra por ahí. No, por ahí sale. Aquí viene el nervio Ok, facial. gracias. Ahorita vemos el facial. Y el nervio cuerda del tímpano atraviesa para después salir. ¿Ok? Bueno, ahorita lo vemos más claro. ¿Vale? Después vamos a tener la pared. La pared laberíntica, que sería la pared medial, que sería la pared del fondo, que estamos viendo hasta allá. Esta pared es pared laberíntica o pared medial. Esta la que va a hacer es separar el oído interno del oído medio. Aquí vamos a tener diferentes estructuras. La primera va a ser el promontorio, que es una elevación. Esta elevación va a corresponder con lo que sería la porción lineal o la espiral de la cóclea. ¿Ok? Arriba del promontorio vamos a tener una ventana, que es la ventana oval. Esta ventana oval, vamos a ver que es ahí donde se va a articular con el estribo. Y después tenemos la ventana redonda. ¿Sabe? Que eso no se va a estar comunicando más que con la cavidad del oído medio. Vamos a tener diferentes elevaciones. La primera de ellas va a ser, la segunda, porque la primera fue el promontorio, la segunda es la prominencia del conducto semicircular lateral. Y la tercera va a ser la elevación o la prominencia del conducto del nervio facial. ¿Ok? Como recuerden que les dije, el nervio facial va a pasar entre la cóclea, que está aquí en el promontorio, y los conductos semicirculares, que está aquí por la prominencia del conducto semicircular lateral. Después tenemos la región o la... Tenemos aquí lo que será la pared mastoidea, que es la pared posterior, que correspondería con esta región. En la pared posterior, también llamada pared mastoidea, va a tener esta entrada superior, que es la entrada al antro mastoideo. ¿Ok? Entonces, se cuenta que el antro mastoideo es el que se comunica también con el conducto, con la tuba faringotimpánica y hasta las celdillas mastoideas. Y también aquí el conducto del facial va a descender
para entrar en esta pared posterior. Ok, y aquí vamos a tener un pequeño musculito, que es el músculo estapedio, que va a estar inervado, si recuerdan, por el nervio facial. Está el nervio para el músculo estapedio. Continuando con las paredes, vamos a tener la pared anterior, que es esta de acá. La pared anterior también la vamos a llamar como pared carotidia, porque aquí va a estar delante la arteria carotidia interna. Esta va a separar la cavidad timpánica del conducto carotidio y superiormente va a entrar el orificio de la tuba faringotimpánica o de la tuba auditiva. En su parte más superior también vamos a tener al músculo tensor del tímpano. ¿Okay? Y por debajo va a estar saliendo el nervio cuerda del tímpano. ¿Ok? La última pared que nos faltaría sería la pared timpánica o la pared que no estamos viendo, la donde estamos nosotros, donde cae el tímpano. Esa la vamos a llamar pared membranosa o pared lateral. Esta está formada totalmente por la membrana timpánica y por arriba va a estar el receso epitimpánico. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí de las paredes? ¿Podría repetir eso último, por favor? Que la última pared es la pared timpánica o la pared membranosa. Esta va a estar formada totalmente por la membrana timpánica y por arriba se va a encontrar el receso epitimpánico. ¿Ok? Entonces, toda esa cavidad está inervada por el facial y por el glosofaringeo, bueno, y sus respectivas ramas. La parte interna por el glosofaringeo como tal, el facial aquí no va a dar nada más del nervio, que sería el estapedio, para el músculo estapedio. ¿Ok? El nervio facial va a atravesar, pero la cuerda del tímpano no va a inervar nada aquí. Facial también atraviesa, pero tampoco va a inervar nada dentro de la cavidad. Solamente va a estar ahí lo que sería el nervio glosofaringeo, que va a dar su rama timpánica y nada más. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una imagen de una resonancia magnética, perdón, una tomografía, donde podemos observar el conducto auditivo externo. Estaría aquí. Y vean aquí, todo esto son las celdillas mastoideas. El antro mastoideo sería esta región. Y aquí estarían todas las celdillas mastoideas. Todo este aire que está aquí en las celdillas mastoideas proviene de la nasofaringe. Aquí podemos ver parte de la cóclea, del caracol. ¿Vale? Y aquí también tenemos un poquito más de celdillas mastoideas. Este sería el esquema más o menos. Este es un corte horizontal y este es un corte coronal. Aquí tenemos la apófisis mastoides. Por aquí vendría la apófisis estiloides, que aquí no se ve. Y todo este es el antro mastoideo. ¿Sale? Y ya después vienen las celdillas. Y aquí estaría el oído medio y la tuba auditiva. Estoy aquí también todas las estructuras del oído medio. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la comunicación que hay del oído medio hacia el oído interno. ¿Se acuerdan que aquí estaba la ventana oval? ¿Se lo recuerdan o no? Sí. Entonces, ahí está la ventana oval. Y después tenemos esta otra ventana que, ¿cómo se va a llamar? ¿Redonda? La ventana redonda. Por aquí van a pasar este impulso. El aire va a entrar, lo va a empujar, va a viajar hacia dentro de la cóclea y después llega aquí el lago cóclea y después va a regresar este aire y va a salir por acá.
¿Vale? Ese es el recorrido que hace. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de la cóclea para que entiendan cómo es ese movimiento. ¿Cómo se llamaba la entrada a la cóclea? Esta es la ventana oval y sale por la ventana redonda. Ok. Después, aquí tenemos, estos son los 3 huesecillos que van a estar dentro del oído medio. Entonces tenemos primero al martillo. El martillo, si recuerdan, va a tener este que es el mango. El mango es el que va a estar pegado al tímpano junto con la apófisis lateral o el proceso lateral. Por arriba de esto va a quedar la parte flácida del tímpano. Y después tenemos la apófisis anterior. ¿Ok? Entre la apófisis la anterior y la cabeza del martillo, que es esta. Acuérdense, toda estructura que tiene cabeza va a tener un cuello. Entonces, este es el cuello del martillo. Y tiene una pequeña carilla articular o cara articular para comunicarse con el yunque. Entonces el yunque se comunica con el martillo a través de esta articulación. Esta es su carilla articular en mona. Y vamos a tener una rama corta y una rama larga. Y todo este va a ser su cuerpo. Y la rama larga también va a tener una carilla articular, que no la vemos, pero va a estar acá adelante, para articularse con la cabeza del estribo. El estribo pareciera como una tablita. Va a tener una rama posterior, una rama anterior y la base del estribo que va a tener esta forma ovoidea para embonar justamente en la ventana oval del oído, de la cara medial de la cavidad timpánica. ¿Ok? Entonces, estos 3 huesecillos trabajan en conjunto para transmitir la vibración del tímpano. Doctor, ¿Sí? en las apófisis del martillo, ¿qué se articula o qué se inserta? No, en la apófisis lateral se va a insertar el tímpano. En la apófisis anterior, una parte del tímpano y la otra porción va a quedar flotando nada más. Haz de cuenta que el tímpano quedaría en esta posición. Aquí quedaría la pars flácida. Todo esto sería el tímpano. Aquí estaría el ombligo y aquí estaría el triángulo luminoso. ¿Ok? Y todo esto es la pars tensa. ¿Sale? Entonces aquí vemos cómo están dentro de la cabeza. Si estuviéramos viendo desde la parte posterior hacia adelante, el músculo tensor del tímpano va a estar prácticamente por arriba de la tuba faringotimpánica. Aquí tenemos la membrana timpánica. Este sería el receso epitimpánico. Aquí tendríamos el martillo. El yunque. Y cómo se comunica la rama larga con el estribo en la cabeza. Y esta base se estaría comunicando con la ventana oval. Aquí tenemos la eminencia piramidal, por donde va a estar el músculo estapedio. Y este músculo estapedio va a ser inervado por el facial, a través de su rama para el músculo estapedio. ¿Ok? Este es el que va a permitir tensar como tal el estribo
para disminuir las vibraciones cuando hay un ruido muy fuerte. El estapedio es el que se tensa para que no sean tan fuertes las vibraciones. Por eso cuando salimos de lugares muy ruidosos, escuchamos menos al salir porque está tenso el estapedio. Una vez que se relaja el estapedio, volvemos a recuperar la audición como tal. Y después tenemos aquí el músculo tensor del tímpano, que es el que va a mantener al tímpano, como su nombre lo dice, tenso. Y atravesando aquí, vamos a tener al nervio facial. Aquí está el nervio facial. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser los músculos que vamos a tener dentro del oído medio? Es el músculo tensor del tímpano, que se origina en la porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica, el ala mayor de la esfenoides, y por su propio conducto se va a insertar en la porción superior del mango del martillo. Va a estar inervado por la rama del nervio mandibular, V3, y va a hacer la contracción del manubrio del martillo medialmente y va a tensar la membrana timpánica, como su nombre lo dice. Y el otro es un músculo chiquitito, que es el estapedio, que va a estar dentro de la eminencia piramidal, se inserta en el cuello del estribo, va a estar inervado por el facial y se va a dedicar a la contracción del estribo para evitar una oscilación excesiva. ¿Ok? Doctor, Sí. ¿esto más va a ser necesario que nos aprendamos la inervación y su función o también el origen y la inserción? No, nada más es la función. El origen y la inserción, pues no, pero está muy fácil. Pues el mismo nombre te lo está diciendo. Tensor del tímpano, pues obviamente su inserción va a ser pues, en el martillo. ¿Para qué? Para tensar el tímpano. El estapedio, pues si tiene que tensar el estribo, pues en el cuello del estribo. O sea, traten de aprendérselo en base a su función y a sus nombres. ¿Sabes? Traten de relacionar y de interpretar bien todas las funciones con el nombre. Sí, gracias. ¿Sale? Doctor, Sí. entonces la base del estribo es la que se comunica con la ventana oval o la Sí. eminencia piramidal. No, la eminencia piramidal es por donde sale el músculo estapedio. La base del estapedio es el que se comunica con la ventana oval. Ah, ok, gracias. Entonces, eso sería el oído medio. Y ahora vamos a pasar con el oído interno, que es un poquito más complejo. En el oído interno vamos a ver el órgano vestíbulo coclear, que va a ser todo este órgano que corresponde a la cóclea con los conductos semicirculares. Y este está implicado principalmente en la recepción del sonido y en el mantenimiento del equilibrio. Este va a estar justo dentro de la porción petrosa del hueso temporal y va a constar de los sacos y conductos del laberinto membranoso. Este laberinto membranoso, si ustedes se fijan, es el que está en color azul. Todo este laberinto membranoso está lleno de endolinfa. O sea, tiene líquido dentro. Esta endolinfa proviene del líquido cefalorraquídeo. Y todo este laberinto membranoso va a estar dentro del laberinto óseo. Y este laberinto óseo va a estar lleno de perilinfa. ¿Ok? Entonces, uno es endolinfa y otro va a ser perilinfa. Lo que está en azul es endolinfa por dentro. Y lo que está por fuera va a ser perilinfa. ¿Esto qué va a hacer? Esta energía mecánica que se va a transmitir a través de los huesecillos va a pasar hacia este líquido, hacia el oído medio. Y a través de la ventana oval, el estribo va a empujar el líquido, que es la perilinfa, y va a transformar esa energía mecánica en energía hidráulica. Y después de esa energía hidráulica, en energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, tenemos la cóclea, o también llamada el caracol, que es todo este. Y vamos a ver que dentro va a haber diferentes porciones. La entrada
al oído interno se va a llamar vestíbulo. Vestíbulo significa entrada. ¿Ok? Después tenemos los conductos semicirculares que ya vimos, anterior, posterior y lateral. Y aquí vamos a tener el nervio facial y el nervio vestibulo-coclear con su región vestibular y su región coclear. ¿Ok? ¿Podrías repetir otra vez lo de la endolinfa y dónde está la perilinfa, por favor? La endolinfa es la que está aquí dentro en el de color azul. ¿Ok? Todo eso va a estar cubierto, que es el laberinto membranoso. Por dentro está la endolinfa. Y por fuera, si se fijan, está todo el laberinto óseo. El laberinto óseo va a estar lleno de la perilinfa. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, ¿De aquí, dónde dijo que venían los líquidos? La ¿De dónde endolinfa, dijo que venían ajá, la perilinfa y la endolinfa? la endolinfa viene del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, dentro de este laberinto óseo y el laberinto membranoso vamos a tener diferentes estructuras. ¿Ok? En los conductos semicirculares vamos a tener unas pequeñas elevaciones o dilataciones más bien al inicio de cada conducto. Estas elevaciones las vamos a llamar ampollas. ¿Ok? Dentro de cada ampolla, dentro va a haber unas pequeñas cúmulo de células que les vamos a llamar máculas. Estas máculas son las que se van a encargar como tal de captar la posición para que sepamos cómo estamos ubicados. ¿Ok? Después aquí tenemos esta otra dilatación del laberinto membranoso que le vamos a llamar utrículo. Y otro que se va a llamar sáculo. El sáculo y el utrículo van a tener también áreas epitelizadas llamadas máculas. La mácula del utrículo va a estar generalmente en la pared posterior y la mácula del sáculo va a estar en la pared medial del sáculo. Aquí les voy a tener receptores mecánicos, que son células pilosas que se van a encargar de poder ubicarla. La forma en la que nosotros podemos saber es que va a tener unos pequeños cilios, o sea, como si fuera un cepillo de dientes, esas máculas, y dentro de lo que sería la endolinfa va a haber piedras que se llaman otolitos. En el momento en que nosotros nos movemos hacia un lado y hacia otro, esas piedras se mueven y van a mover estas células pilosas y nos van a permitir saber cómo estamos ubicados. ¿Ok? Después tenemos el conducto endolinfático, que va a ser, aquí está, que va a venirse del acueducto vestibular y va a llegar justamente a llevar la endolinfa hacia el sáculo y hacia el utrículo. Entonces, aquí, otra vez, vendría aquí la ventana oval. Esta va a empujar la endolinfa. Y la endolinfa va a viajar, vean cómo está. Se va a ir por esta rampa. Si se fijan, dentro de la cóclea va a haber tres rampas. La primera, que es la que estoy siguiendo, es la rampa vestibular, porque viene del vestíbulo. ¿Ok? Vean cómo va siguiendo todo este camino.
hasta llegar a la parte más superior. En la parte más superior se va a llamar helicotrema. Aquí en el helicotrema, esta rampa vestibular se va a continuar, pero va a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar rampa vestibular. Ahora se va a llamar rampa timpánica. Y viene de aquí donde terminamos, llegó el helicotrema y se va a continuar para acá. Viene. Entonces, esta es la rampa timpánica y va a llegar hasta la ventana redonda. ¿Sí vieron? O sea, prácticamente desde el vestíbulo hasta la ventana redonda es un mismo camino que llega a su vértice en el helicotrema. A diferencia de lo que sería la rampa o el conducto coclear. El conducto coclear va a empezar en esta región. Está justo en medio de las dos rampas. Y va a llegar hasta el helicotrema, pero en el helicotrema termina en un fondo de saco ciego. ¿Ok? Y llega hasta aquí. Y ya, no se regresa. ¿Vale? Es un conducto cerrado. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Entonces van a ser 3 rampas o 3 regiones las que va a tener la cóclea. Una rampa vestibular, una rampa timpánica y en medio de las dos vamos a tener el conducto coclear. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces, la endolinfa va a recorrer las estructuras azules, de color azul. Lo que sería el conducto coclear y la Ah, perilinfa. Y la perilinfa va a estar en la rampa vestibular y en la rampa timpánica. O sea, la perilinfa es la que va a recorrer por afuera de la rampa vestibular y timpánica. No, está por dentro de la rampa vestibular y la rampa timpánica. Está dentro. Pero no van por los conductos. Por el conducto coclear, ¿no? El conducto coclear solamente va a tener endolinfa. Ah, ok, está bien. Y hace rato comentó sobre las células pilosas. Ajá. Esas van a estar en ¿Qué las función máculas. ¿Eh? tienen? ¿Y En qué las- función tienen? Son las que van a transmitir el impulso eléctrico para saber la ubicación en la que estamos, la aceleración y la desaceleración y el equilibrio. Gracias. Entonces, si nosotros hacemos un corte coronal de la cóclea, más o menos estaría así. Tenemos la rampa vestibular llena de endolinfa, perdón, de perilinfa. Tenemos por debajo la rampa timpánica y en medio vamos a tener el conducto coclear. ¿Ok? Y así va subiendo hasta llegar a la parte más superior, que es el helicotrema. Aquí en el helicotrema, la rampa vestibular se comunica con la rampa coclear y va de regreso. ¿Ok? Y vamos a ver cómo entra el nervio coclear justamente por la base de lo que sería la cóclea y va a dar sus ramos para cada uno dar un ganglio espiral, que es el que se va a encargar de transformar ese movimiento en impulsos eléctricos hacia el cerebro. Entonces, tenemos establecido el mismo esquema. Aquí ya, si se fijan, ya cambian los colores. Tenemos de color como casi color carne, la rampa vestibular, que empieza por aquí. Llega prácticamente al helicotrema y del helicotrema cambia a un color rosa, que sería la rampa timpánica. Y en medio tenemos de color azul el conducto coclear. ¿Ok?
Entonces, este es un corte de forma coronal, pero acuérdense que los dibujos y todas las estructuras son tridimensionales, no son en 2 dimensiones. ¿Sale? Eso está en la porción petrosa, ¿verdad? Sí, en la porción por trozo del temporal. O sea que en el temporal podemos ver como ese caracol en el hueso. Lo que pasa es que ese laberinto óseo está adentro, no lo vas a ver en la porción petrosa, tendrías que romper. Digamos, aquí está la base del cráneo, aquí está la dura madre, y tendrías que romper esta parte de hueso para poder exponerlo. Por eso no se ve en sus tareas, sus dibujos que hicieron, nunca se observaba esto, porque está por dentro de la porción petrosa. ¿Ok? Doctor, ¿y el oído medio entonces está en la porción mastoidea del temporal? No, se comunica con la porción mastoidea, pero sigue estando dentro de la porción petrosa. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Y aquí vamos a ver que estas rampas, como les comentaba, el sonido va a viajar a través de la rampa vestibular y de la rampa coclear, y lo que va a hacer es que va a estar separado por estas membranas, que es la membrana vestibular y la membrana timpánica. Esto lo que va a hacer es mover este órgano, que es el órgano espiral, que también tiene unas células especializadas que van a transformar esos movimientos en sonido. Como tiene aquí la endolinfa, al momento de que entra el sonido va a empujar esta membrana. Y al momento que empuja la membrana, este órgano se va a mover y las células aquí se van a mover como si fueran las teclas de un piano. ¿Para qué? Para transmitir, cada vez que se mueven van a descargar un impulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico es el que va a viajar a través del ganglio espiral hacia el cerebro. ¿Ok? Dependiendo de las frecuencias, van a ser unas escuchadas mejor que otras. La forma que tienen de caracol nos va a servir para que a diferentes frecuencias el impulso llegue más lejos y sea una frecuencia que podamos escuchar. Obviamente los ruidos más pequeños, más agudos, son los que menos vamos a escuchar porque tienen que viajar más distancias. Y conforme va pasando el tiempo se van muriendo estas células que están aquí y vamos escuchando menos también. Entonces aquí es más o menos como va. Si nosotros desenvolvemos como tal el caracol, vamos a ver que las frecuencias altas las vamos a escuchar más cerca y las frecuencias cortas las vamos a escuchar más hacia el final. Si se pone más rígido el oído, pues obviamente nos va a costar más trabajo escuchar las frecuencias más cortas. ¿Vale? Entonces aquí viene el oído, que se escucha las vibraciones a través del aire, pasan al tímpano, el tímpano las transforma en energía mecánica, esos 3 huesecillos la transforman de energía mecánica en energía hidráulica, y de energía hidráulica la van a transformar a energía eléctrica. ¿Ok? Doctor, ¿Sí? y por ejemplo, la gente que está sorda, en sí, ¿qué parte es la que está dañada? No, la gente sorda no tiene afectado como tal nada del oído. Lo que tienen dañados es a nivel de los lóbulos del cerebro, es el área cerebral de la audición es la que se ve afectada. ¿Ok? Los pacientes, depende, hay los que tienen malformaciones en el oído externo, pues no escuchan porque no tienen formado el oído. Y también hay pacientes en donde hay alteraciones del oído medio, en donde se perfora el tímpano, o hay algo que se llama autoesclerosis, que se calcifica y ya no se mueve. Entonces hay muchas causas por las que no pueden escuchar las personas. Si es congénita, generalmente es por algún trastorno a nivel de la corteza cerebral. ¿Ok? Interno. Sí, gracias.
puede dañar por un trauma del cráneo. ¿Cómo, perdón? Que si el oído interno o el medio se pueden dañar por un traumatismo del cráneo. Sí, las fracturas de la base del cráneo, las fracturas del piso medio, pueden fracturar la porción petrosa del temporal y pueden causar sordera porque se lesiona el nervio vestibulo-coclear. Por ejemplo, mira, aquí tienes el conducto auditivo interno. Si tienes una fractura a este nivel, se secciona y puede causar tanto del nervio facial como del nervio vestibulo-coclear. Lesiones un poquito más adelante, por ejemplo aquí, pueden dañar el nervio vestibular, incluso pueden romper lo que sería el esqueleto, bueno, el laberinto óseo y también causar problemas de audición. ¿Sale? Entonces sí, las fracturas del piso medio de la cavidad, de la base del cráneo sí pueden causar sordera. Incluso hay veces que se fractura el piso medio, se rompe el tímpano, se rompe el laberinto membranoso y el laberinto óseo, y esta endolinfa drena directamente y hay otorrea, o sea, a través del oído está cayendo líquido, que es esta endolinfa, o puede ser incluso hasta líquido cefalorraquídeo, y eso es un dato de fractura del piso medio. ¿Ok? Gracias. Entonces, aquí es otra vista, más o menos para que se vean, bueno, desde la parte superior. Aquí tenemos lo que sería la cóclea. Aquí está el nervio coclear. Por aquí vendría el nervio vestibular. Aquí tenemos, este sería la eminencia piramidal, y aquí tenemos el músculo estapedio, y aquí al ladito estaría pasando el nervio facial. Todo esto que está aquí en medio va a ser el oído medio. Aquí tenemos el tímpano. Y aquí el mango del martillo. ¿Vale? Y aquí está la tuba auditiva o la tuba faringotimpánica. Esta es una vista desde superior, es el esquema nada más. Esta cavidad correspondería al vestíbulo. Y este es como tal, lo que les comentaba que es el órgano como vamos a estar escuchando. Estamos dentro de del conducto coclear. Vamos a tener esta membranita, que es la membrana tectorial, que cada vez que se mueve la membrana vestibular, se mueve y empuja la endolinfa, y golpea sobre estas células. Cada vez que se golpean esas células, se produce un impulso eléctrico, y ese impulso eléctrico va a viajar hasta el ganglio espiral para transmitir la información. Y prácticamente esta membrana basilar es rígida, no se va a mover. ¿Para qué? Para que esto quede fijo y pueda hacerse. Si esto no estuviera fijo, esto haría un vaivén, ida y vuelta, y no se produciría ningún sonido. Por eso tiene que estar fija esta membrana basilar, y la que se va a mover es la membrana vestibular. ¿Ok? Eso ya lo van a ver después en fisiología, nada más para que vean más o menos cómo se va a originar el sonido. Y estas son todas estas células que serían como con vellitos, son las que se van a estar moviendo para formar todo el sonido. Eso no es un esquema, no se lo tienen que aprender. Este es el laberinto óseo. Si nosotros rompemos el hueso, la porción petrosa del temporal, vamos a ver esto. Aquí estaría la cóclea, y aquí están los conductos semicirculares, la ventana oval y la ventana redonda. Y dentro va a estar el conducto, el laberinto membranoso. Entonces lo cortamos y ya vemos aquí la parte
cómo va a estar acomodado. Acá va a venir el acueducto vestibular, que es por donde va a venir toda la endolinfa. Y aquí vamos a ver las rampas, rampa vestibular y la rampa coclear. Aquí no vemos el conducto coclear porque ese es del laberinto membranoso. ¿Ok? Y aquí lo vemos. Todo lo que está en azul va a ser el laberinto membranoso. Entonces entra a través del conducto endolinfático. Este conducto endolinfático va a irse hacia el sáculo, hacia el utrículo, hacia los conductos semicirculares y hacia el conducto coclear. ¿Vale? Aquí vean esta flecha de color azul. Esta flecha azul continua es toda la que va por la rampa vestibular. Llegan hasta el helicotrema y del helicotrema ahora siguen la flecha discontinua que va a ser por la membrana timpánica. ¿Ok? Y va a salir por... ¿Qué pasó? Y por ejemplo, la perilinfa, ¿qué es lo que evita por la ventana redonda? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que evita que la perilinfa no se salga por la ventana redonda o por... Aquí hay una membrana. Está cerrada. O sea, está el hueco, pero está cerrado. ¿Sale? Sí, gracias. Digo, aquí lo vemos así porque para que sea más esquemático, pero están cerradas tanto la ventana oval como la ventana redonda van a estar cerradas. Nada más permiten que se mueva ese líquido. Tienen una membrana porque obviamente tienen que hacer... El movimiento va a permitir que se expanda, es casi como si fuera el tímpano. ¿Ok? Sí, Si no, imagínate, se estaría produciendo la endolinfa cada rato y la estaríamos secretando a través de la faringe o de la nariz. Entonces, pues no, esa endolinfa, esa perilinfa va a quedar ahí dentro del esqueleto, del laberinto óseo. Sí, gracias. Y eso es lo que les comentaba, el sáculo y el utrículo van a tener estas máculas, donde tienen estas células epiteliales, estas células ciliadas, y vamos a tener estos otolitos, que son piedritas. Dependiendo de cómo se mueva, vamos a ver que el sáculo nos va a permitir los movimientos. La mácula del utrículo es paralela a la base del cráneo. Entonces el utrículo nos va a permitir movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Y la mácula del sáculo es verticalmente, para saber si estamos hacia arriba o hacia abajo. ¿Sale? Igual que los conductos semicirculares. Entonces, para que vean más o menos cómo... ¿Ah? ¿Puede repetir eso, por favor? Lo del utrículo y sáculo, por favor. Sí. El utrículo nos va a permitir que sepamos si estamos hacia un lado o hacia otro, hacia adelante o hacia atrás. Y el sáculo nos va a decir si estamos hacia arriba o hacia abajo cuando movamos la cabeza. Esto es más o menos el tipo de células. Estas celulitas, estos pelitos que están arriba se llaman sinocilio, el más largo, y los más pequeñitos se van a llamar estereocilios. Cada vez que estas piedritas mueven a los cilios, se dispara una respuesta, que es la que nos va a permitir saber la posición del cuerpo con respecto al piso. ¿Vale? Pero eso, bueno, eso ahorita no tiene tanta importancia, lo van a ver después en fisiología. Y más o menos aquí verían cómo está una mácula que está en las ampollas de los conductos semicirculares. Entonces aquí ven, por ejemplo, con cada movimiento, es decir, si estamos en estado estático, no pasa nada, están bien localizadas. Y al momento en que giramos la cabeza, va a haber una excitación. Si se van hacia un lado, hacia donde está el sinocilio, se va a excitar, si no, va a estar inhibido, y es lo que nos va a permitir saber hacia dónde estamos girando la cabeza. Hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿sale? Esos impulsos eléctricos. Ok.